inferior y superior. Entre muchos usos, el abordaje anterior permite lo siguiente: la reconstrucción de las luxaciones recidivantes, el drenaje de infecciones, biopsia y extirpación de tumores, reparación o estabilización del tendón de la cabeza larga del bíceps, artroplastía del hombro, que generalmente se implanta a través de un abordaje anterior modificado, fijación de las fracturas del hombro proximal. El abordaje anterior se caracteriza por el notable sangrado que se produce durante la disección superficial en la piel y el nivel subcutáneo. Debe controlarse dicho sangrado antes de disecar los planos más profundos, ya que en el caso contrario la visión se dificulta y se pone en riesgo la integridad de importantes estructuras anatómicas. Siguiente, por favor. La posición del paciente: se sitúa al paciente de decúbito o supino sobre la mesa quirúrgica. Se coloca un saco de arena entre el borde medial de la escápula y la columna para desplazar hacia adelante la escápula del lado afectado y permitir que el brazo caiga hacia atrás, abriendo de esta forma la región anterior de la articulación. Se eleva la cabecera de la mesa quirúrgica entre 30 a 45 grados para disminuir la presión venosa y por lo tanto el sangrado, y para permitir que la sangre drene fuera del campo durante la intervención. Si se utiliza un soporte cefálico, hay que asegurarse de que esté adecuadamente almohadillado para evitar una úlcera de cúbito sobre la región occipital. Se coloca un campo quirúrgico de forma que el brazo quede libre, ya que va a ser necesario manipularlo durante el abordaje. Si va a ser necesario utilizar radioscopía durante la intervención, hay que asegurarse de que es posible realizar las proyecciones requeridas antes de preparar al paciente y montar el campo quirúrgico. Siguiente, por favor. Puntos de referencia y sección. Los puntos de referencia anatómicos: la apófisis coracoides, en la posición más profunda de la concavidad clavicular, se realiza en el dedo aproximadamente 2.5 centímetros por debajo del borde anterior de la clavícula, como menciona la imagen que podemos apreciar, presionando oblicuamente la dirección lateral y posterior hasta palpar la apófisis coracoides. Esta apófisis tiene una orientación anterolateral y, dado que se sitúa en la profundidad con respecto al pectoral mayor, únicamente puede percibirse presionando con fuerza. El surco deltopectoral es más fácil de ver que de palpar, especialmente en pacientes delgados. A veces es visible la vena cefálica que se encuentra en el interior del surco. Y sobre la incisión, en la región anterior del hombro, puede abordarse mediante una incisión cutánea. La incisión anterior se realiza la incisión de 10 a 15 centímetros, como en la imagen del lado izquierdo, siguiendo de la línea del surco rectopectoral. La incisión debe comenzar inmediatamente sobre la apófisis coracoides. Siguiente, por favor. Sobre la incisión axilar, se sitúa al paciente de cúbito supino con el brazo en abducción de 90 grados y en rotación externa. Se marca el pliegue cutáneo axilar anterior con un rotulador estéril. Se realiza una incisión vertical de 8 a 10 centímetros de longitud, comenzando con el punto medio del pliegue axilar anterior y extendiéndose con dirección posterior hacia la axila. En esto, los colgajos cutáneos deben despegarse ampliamente con un dedo, sobre todo en la dirección superior, en la zona del surco rectopectoral, utilizando la vena cefálica como guía para asegurarse la situación correcta del plano vertical. Se separan los colgajos cutáneos en dirección superior y lateral, de forma que la incisión se sitúa sobre el surco rectopectoral. En la incisión lateral presenta importantes ventajas estéticas sobre la incisión anterior, tanto que porque queda oculta en la axila, como porque la cicatriz resulta estar cubierta de vello. Además, la línea de sutura no es sometida a tensión durante la cicatrización, y por lo tanto es posible y es poco probable que la cicatriz se ensanche. Lo único posible es la contraindicación de esta incisión, es que en pacientes con una importante musculatura, en los colgajos cutáneos no pueden desplazarse lo suficiente para permitir una exposición adecuada de las estructuras musculares que se encuentran por delante de la articulación del hombro. Siguiente, por favor. Esta imagen muestra que durante la osteotomía, la coracoides se protege del paquete axilar manteniendo el brazo en una
posición neutra y la reducción del brazo que se aproxima al paquete axilar de la apófisis coracoides. En esta imagen del plano internervioso nos muestra de que va a estar primero sometido al plano que es el pectoral y el deltoides, junto con el plano internervioso de la placa posterior se utiliza dos planos internerviosos diferentes. Proximalmente en el plano se utiliza el músculo deltoides, que está inervado por el nervio axilar, que es el del puntito amarillo, y el músculo pectoral mayor, que está inervado por los nervios pectorales medial y lateral, como puedes apreciar el punto negro. Y distalmente el plano se sitúa entre las fibras mediales del músculo braquial, inervado por el nervio musculocutáneo medialmente, y las fibras laterales del músculo braquial, que está inervado por el nervio radial y está lateralmente. Sí, la decisión quirúrgica, la diáfisis molar proximal se identifica el sujeto pectoral utilizando la vena cefálica como referencia y separa los dos músculos rechazando la vena cefálica medialmente junto con el pectoral mayor o lateralmente con el deltoides. Lo que sea más fácil, se desarrolla el intervalo muscular distalmente hasta la inserción del deltoides en la tuberosidad deltoidea y la inserción del pectoral mayor en el labio lateral del surco bicipital. Siguiente, por favor. Ya. En esta se separa la coracoides con los músculos que se insertan sobre ella. La dirección medial se incide en la fascia que se expande sobre los tendones conjuntos del coracobraquial y en la cabeza corta del bíceps, a nivel del borde lateral del coracobraquial. En esta zona segura del músculo, porque el nervio musculocutáneo penetra en el coracobraquial por su cara medial. Al separar el coracoides del músculo en que están insertadas, debe procederse con cautela. Si se ejerce con tracción excesiva, puede producirse una neuroapraxia del nervio musculocutáneo. Si no se separa la apófisis coracoides, los músculos coracoides protegen el nervio de lesiones por tracción. Siguiente, por favor. En la primera imagen en la izquierda, podemos ver que se introduce la pinza vascular por debajo del músculo subescapular. Ese es un conjunto de vasos situados en el extremo inferior de la cinción que señala el límite inferior del subescapular. Y en la derecha podemos ver que en la primera imagen, la del medio, el músculo subescapular se encuentra en la zona más profunda de la herida quirúrgica. Sus fibras se seccionan perpendicularmente a su dirección, cerca al tendón de la inserción. El nervio axilar pasa en dirección anteroposterior al cuadrangular. Y en la última imagen, en la derecha, la rotación externa del brazo durante la sección del tendón del subescapular aleja la incisión del nervio axilar. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es el abordaje quirúrgico, ahora les voy a hablar sobre lo que es el húmero netamente. Siguiente, por favor. Bueno, el abordaje en el húmero se implica lo que es la reducción abierta y la fijación interna en lo que se debe a fracturas. Generalmente es peligroso debido a la presencia de múltiples vasos y además de nervios fundamentales. Recordemos que ahí está, por ejemplo, la arteria circunfleja o las ramas de lo que es el plexo braquial. Además, también debemos de recordar que existen tres tipos de abordajes: anterior, posterior y lateral. Pero en este caso les vamos a hablar sobre lo que es el anterior y posterior, que son los más versátiles. Siguiente, por favor. Bueno, abordando netamente el abordaje anterior, vamos a ver que generalmente se utiliza para lo que es la fijación interna en lo que son fracturas de húmero, en la osteotomía de húmero, biopsias de sección de tumores óseos o en el tratamiento de lo que es la osteomielitis. Siguiente, por favor.
Bueno, para eso debemos de posicionar al paciente de una forma distintiva, en el cual ponemos al paciente recostado en decúbito supino y debemos de colocar el brazo en el cual se va a trabajar sobre una mesa quirúrgica y el brazo debe de estar situado en el reposavasos, como lo mencioné, y abducido aproximadamente 60 grados. Asimismo, debemos de inclinar al paciente alejándolo del brazo afectado, es decir, en la posición contraria, para poder reducir lo que es el sangrado que puede ocasionarse secundariamente al procedimiento al cual vamos a someterlo. Siguiente, por favor. Bueno, para poder realizar la incisión cutánea, primero tenemos que tener ciertas referencias. Primero, debemos de reconocer dónde está la ubicación de la apófisis coronoides y seguido de eso debemos de trazar una línea siguiendo el surco deltopectoral y siguiendo un trayecto lateral a lo que es justamente el músculo bíceps braquial y llegar hasta 5 centímetros antes del pliegue del codo. Esto debido a que podemos lesionar al nervio cutáneo braquial. Entonces, realizamos dicha incisión. Siguiente, por favor. Dave, Bueno, para eso un también... segundito. Sí, Dave, doctor. eh, muy bien, o sea, había un error, no es la apófisis coracoides, ¿no? No es, la coronoides a nivel de la porción del cúbito, ¿verdad? Sí, Muy doctor. bien, esto para que tengan, chicos, estos abordajes es para ver cómo se hace el abordaje amplio, ¿no? Cuando uno tiene digamos, yo tengo una fractura en el tercio superior, entonces no uso todo este abordaje completo, sino solamente la parte que va a involucrar la fractura, ¿no? Solamente eso como salvedad. Ok, muy bien, David, tu exposición, con cámara prendida. Vamos, seguimos. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre lo que son los planos internerviosos, los cuales tenemos que tener mucho en consideración para evitar el daño en la denervación que pueda ocurrir en los músculos adyacentes a la incisión. En el caso del húmero tenemos dos planos principales, ya sea en el plano proximal o el plano distal. Como vemos, proximalmente tenemos lo que es el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor, en los cuales debemos recordar que están inervados netamente el deltoides por el axilar y el pectoral mayor por los nervios pectorales medial y lateral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no ocasionar una denervación de estos músculos. Ahora, distalmente tenemos lo que es el músculo braquial, principalmente inervado por dos nervios, por el nervio músculo cutáneo en su porción lateral y su porción medial va a ser por el nervio radial. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la disección quirúrgica superficial. Para esto tenemos que tomar en referencia lo que es la vena cefálica, el cual circula o discurre por lo que es el surco deltopectoral. Una vez tomado la referencia de esta, tenemos que hacer una retracción de lo que es el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor. Asimismo, debemos de cuidarnos, debemos realizar una retracción excesiva porque puede ocasionar una parálisis de la mitad anterior del músculo. Siguiente. Esto teniendo en cuenta la posición de lo que es el nervio musculocutáneo para evitar dañarlo. Siguiente, por favor. Bueno, luego seguimos con la disección profunda, en el cual vamos a seleccionar longitudinalmente la inserción de lo que son los músculos tanto deltoides como pectoral mayor y haciendo una incisión en lo que es el periósteo. Ahora, se puede realizar alguna desinserción de lo que es el músculo pectoral mayor, de lo que es la corredera bicipital, y visualizar también o realizar una leve desinserción de lo que es el deltoides, de lo que es la tuberosidad deltoidea en el húmero. Asimismo, distalmente tenemos lo que es el músculo braquial y el músculo bíceps. También tenemos que realizar una retracción de ambos músculos y esto también para poder realizar una sección en lo que es el periósteo.
Y debemos de tener en cuenta que en las fracturas comínutas se puede exponer lo que es tanto la cabeza como el cuello del húmero. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar con la disección quirúrgica profunda, se tiene que posteriormente separar longitudinalmente las fibras tanto del músculo braquial en la línea media y después se tiene que seccionar siguiendo la disección muscular y despegar el músculo braquial, ¿no? Y posteriormente buscar la flexión del codo para reducir la tensión del braquial. En sí, va a haber una ampliación, ¿no?, proximal del abordaje utilizando el intervalo del tope pectoral. Siguiente, por favor. Entonces, en sí, ¿cómo se amplía el abordaje? Como he mencionado, se hace la flexión del codo, el cual relaja tanto el músculo braquial como el músculo bíceps-braquial. Entonces, va a haber una ampliación proximal donde puede llegar a modificarse un abordaje anterior del hombro y en la ampliación distal, no va a llegar a ampliarse, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, eso es en cuanto al abordaje anterior. Ahora, hablando acerca del abordaje posterior, nos va en sí a proporcionar un acceso mucho más mejor en cuanto a los tres cuartos inferiores de la región posterior del húmero, ¿no? Y sobre todo, se va a ayudar en la lesión del nervio radial, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de tratamiento nos vamos a enfocar en este abordaje posterior? En cuanto a la reducción abierta y fijación interna de fracturas del húmero, en cuanto a tratamientos de osteomielitis, también para hacer una biopsia y exéresis de tumores, el tratamiento de pseudoartrosis de fracturas, la exploración del nervio radial, como había mencionado, en el surco espiroideo, y también en la introducción de clavos humerales retrógrados, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en sí, como había mencionado ya mi compañero en el abordaje anterior, también tiene que tener una posición en cuanto al abordaje posterior, ¿no? Entonces, la posición del paciente va a ser de cúbito prono, como podemos ver en la imagen B, o de cúbito lateral, ¿no?, como podemos ver en la imagen A. Y en cuanto a las referencias de incisión, sobre todo se va a realizar una incisión longitudinal de 8 centímetros por debajo del acromion, y esta que llegue más o menos a la altura del olecrano, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar sobre el plano internervioso. Estos van a estar inervados principalmente por lo que es el nervio radial y la disección longitudinal del músculo no denerva ninguna de sus porciones. Tenemos que tener en cuenta que la cabeza medial tiene una elevación dual procedente de los nervios radial y cubital. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablaremos sobre la disección quirúrgica superficial. Y en la comprensión de la anatomía del músculo tríceps, va a tener la capa externa, consta de dos cabezas, la cabeza lateral y la cabeza larga, y la capa interna va a constar de la tercera cabeza, por encima del nivel en el cual se funden ambas cabezas para formar lo que es el tendón común. Y proximalmente vamos a ver la disección Roma, rechazando lateralmente la cabeza lateral y medialmente lo que es la cabeza larga. Distalmente vamos a seguir la incisión cutánea. Siguiente. En relación a la disección quirúrgica profunda, se secciona lo que es la cabeza medial en la línea media, continuando esta disección hasta el periósteo del húmero. Luego se va a despegar el músculo del hueso mediante la disección superióstica. El plano quirúrgico debe mantenerse superióstico con el fin de evitar una lesión a nivel del nervio cubital. Siguiente. Ya, en la imagen B vamos a ver proximalmente se desarrolla el intervalo entre ambas cabezas, medialmente la disección Roma, rechazando lateralmente la cabeza lateral y medialmente la cabeza larga. Distalmente vamos a ver una sección común mediante la disección del bisturí, siguiendo la incisión cutánea. Se identifica lo que es el nervio radial y la arteria braquial profunda que lo va a acompañar. Siguiente. Ya. ¿Cómo podemos ampliar el abordaje? Va a haber una ampliación ya sea proximal o distal. La proximal es para obtener exposiciones más proximales. Debe emplearse de esta manera la vía anterior, y en la ampliación distal, esta se va a realizar sobre el olecranon y proporciona acceso a la articulación del codo. Siguiente.
Bueno, yo voy a hablarles sobre el abordaje quirúrgico del antebrazo. Y en este caso el abordaje, bueno, siguiente por favor. Bien, hablando propiamente del abordaje anterior del radio, vamos a ver que el abordaje anterior va a proporcionar pues no una exposición excelente y segura de lo que es el radio a lo largo de toda su longitud. Y obviamente durante la exposición del tercio proximal del radio, lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es el nervio interóseo posterior, ¿no? Que se va a encontrar pues en grave riesgo, de manera que en este abordaje anterior se tiene que desinsertar el músculo supinador o supinador corto del radio de forma superióstica, ¿no? Con el objetivo de proteger este nervio. Pero aún así hay que proceder pues con mucha precaución a la hora de colocar los separadores, ¿no? Porque el nervio puede llegar a contactar con el hueso, especialmente en la porción distal del cuello del radio, ¿no? Y obviamente más que todo relacionado no a la tuberosidad bicipital, y ahí pues se tiene que tener bastante cuidado, ¿no? Y también los separadores que están situados en la zona posterior también pueden comprimir este nervio, ¿no? Contra el hueso. Bueno, ¿cuáles son sus indicaciones? Primero, pues la reducción abierta y fijación interna de fracturas. Segundo, tenemos los injertos óseos y fijación de pseudoartrosis. También tenemos en las osteotomías del radio, en la biopsia y tratamiento de tumores óseos, en resección y secuestros de osteomielitis crónica, exposición anterior de la tuberosidad bicipital, y tratamiento, ¿no? Del síndrome compartimental. Y con respecto a lo que es la posición del paciente, se tiene que colocar, ¿no? Al paciente en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica, ¿no? Obviamente con el brazo que esté pues en la mesa supletoria, como vemos en la imagen, ese pequeño rectángulo que se ve que está sosteniendo el brazo, que es la mesa supletoria, y obviamente se tiene que colocar un manguito de isquemia en el brazo, obviamente esto para vaciar parcialmente, ¿no? La extremidad de sangre, y se tiene que inflar, de manera que la sangre venosa quede en el brazo y va a facilitar la identificación de estructuras vasculares. Y bueno, por último, se tiene que colocar pues el antebrazo en supinación. Siguiente, por favor. Bueno, para la incisión, primero es importante reconocer. John, Sí, doctor. lo es importante lo que has mencionado. En este abordaje de antebrazo se tiene que usar siempre manguito de isquemia. ¿Por qué? Porque para poder ver las estructuras tanto arteriales, venosas y nerviosas. Y lo otro, usar una mesa de mayo, que es una mesa accesoria, o una tabla, como tú has puesto en la imagen, para que todo el antebrazo repose en supino, ¿no? Dependiendo si tu abordaje es de Henry o si va a ser un abordaje de Thompson. Entonces, nos va a dar una comodidad. Ok, continúa. Ya está bien, doctor. Bueno, como estamos hablando, ¿no? En este caso el abordaje va a ser de Henry, ¿no? Eh, bueno, con respecto a la incisión decía, ¿no? Que se tienen que reconocer ciertos puntos de referencia. En este caso, pues localizar primero, ¿no? Bueno, palpar lo que es el tendón del bíceps, que se va a encontrar, ¿no? En lo que es, bueno, más que todo es una estructura larga, ¿no? Que se tensa y se cruza por delante de la articulación del codo. También tenemos que localizar por palpación lo que es el braquiorradial y identificar también lo que es la apófisis estiloide del radio, ¿no? Que va a estar más distal, y de manera que la incisión va a ser pues de manera longitudinal desde el pliegue de la flexión anterior del codo, que va a ser pues inmediatamente exterior al tendón del bíceps, ¿no? Y se tiene que hacer pues la incisión hasta la apófisis estiloide del radio. Obviamente acá la longitud de la incisión va a depender de la extensión del hueso que sea necesario exponer. Siguiente, por favor. Bueno, hablando del plano internervioso, en la zona distal del plano, como vamos a ver en la zona distal, se va a situar, ¿no? Lo que es el músculo braquiorradial, que va a estar inervado por el nervio radial, y obviamente este va a estar pues proximal al codo, ¿no? Y el músculo flexor radial del carpo o el palmar mayor, ¿no? Que también va a estar inervado por el mediano. Y en la zona proximal, el plano internervioso se va a situar, ¿no? En lo que es el braquiorradial, que va a estar inervado por el radial, y el pronador redondo, ¿no? Que es el músculo que está, bueno, que ahí está señalado el nombre. Y en este caso va a estar inervado por el mediano. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la disección superficial, ¿puedes darle uno más? Y ya.
Bueno, se tiene que incidir, ¿no?, en la fascia profunda del antebrazo, continuando, ¿no?, en este caso la incisión cutánea. Se tiene que identificar lo que es el borde medial del braquiorradial en su trayectoria, ¿no?, por el antebrazo, y se tiene que desarrollar pues un plano. Y en la zona distal, entre este borde y el flexor radial del carpo, no más que todo, y también se tiene que hacer pues en la zona proximal, se tiene que situar bien lo que es el pronador redondo y el braquiorradial. También se tiene que hacer la disección, ¿no?, en el extremo distal, y se tiene que extender en dirección proximal, ¿no? Y se tiene que identificar también en este caso el nervio radial superficial, porque este va a discurrir, ¿no?, por la cara profunda del braquiorradial. También es importante identificar lo que es la arteria radial, que se va a situar por debajo del músculo braquiorradial, de modo que se tiene que hacer una incisión pues bastante próxima, ¿no?, al borde medial de este músculo, del músculo braquiorradial, pues no, como estamos hablando. Y también pues es importante movilizar y separar la arteria, ¿no?, en dirección medial para obtener pues una exposición adecuada a la capa muscular profunda. También es importante hacer una diferenciación del nervio radial superficial, que en este caso va a ser un nervio sensitivo, ¿no? Y obviamente si lesionamos este nervio podría pues ocasionar lo que es un neuroma doloroso, ¿no? En este caso pues a nivel de la incisión. Siguiente, por favor. Bien, hablando de la disección profunda, vamos a dividirlo, ¿no?, en 3 tercios. Primero, en el tercio proximal, se tiene que seguir, bueno, se sigue, ¿no?, el tendón del bíceps hasta su inserción en la tuberosidad bicipital del radio. Bueno, esto ya como conocemos, y inmediatamente lateral al tendón va a haber una pequeña bursa, una pequeña bolsa, ¿no?, sobre la cual se tiene que hacer la incisión para acceder pues a la parte proximal de la diáfisis del radio. Y tenemos que tener en cuenta en esta parte que la arteria radial se va a situar pues superficial e inmediatamente medial al tendón del bíceps, ¿no? Y la incisión profunda pues se tiene que realizar en la parte lateral del tendón del bíceps. También es importante conocer, ¿no?, lo que es el nervio interóseo posterior, como lo hemos mencionado, ¿no?, al principio, que obviamente pues va a estar bastante vulnerable, ¿no?, durante este abordaje. Así que es importante tener pues, ¿no?, el cuidado necesario. Siguiente, por favor. Uno más. Ya, como decíamos, ¿no?, y en este caso, para cuidar el nervio interóseo, es necesario pues supinar por completo el antebrazo, y a su vez que se expone, ¿no?, lo que es la inserción del supinador en la cara anterior del radio. Como decíamos también, ¿no?, se tiene que despegar el músculo supinador de todo largo, ¿no?, de todo largo de toda su inserción, obviamente para asegurar, ¿no?, que el músculo eh, esté más en dirección lateral, ¿no? Y obviamente de pues buena apertura pues para no poder lesionar ese nervio que estamos mencionando. Y bueno, por último o bueno, no se debe colocar lo que son los separadores en la superficie posterior del cuello del radio, porque en este caso también pueden comprimir lo que es el nervio interóseo posterior. En este caso, cuando este nervio esté en contacto directo, ¿no?, con la cara posterior del cuello del radio. Siguiente, por favor. Con respecto al tercio medio, vamos a ver que en la cara anterior del tercio medio del radio va a estar cubierto por los músculos pronador redondo y flexor superficial de los dedos, y en este caso se tiene que alcanzar, bueno, para alcanzar la superficie anterior del hueso se tiene que colocar el antebrazo en pronación y se deja expuesta la inserción, ¿no?, del pronador redondo en la cara lateral del radio. Siguiente, por favor. De manera que se tiene que despegar esta inserción del hueso y se tiene que rechazar el músculo en dirección medial, conservando lo que son las partes blandas en medida pues de, bueno, lo más que se pueda, ¿no? Y obviamente con esta maniobra también tenemos que desinsertar lo que es se tiene que desinsertar de la cara anterior el origen, ¿no?, del flexor superficial de los dedos. El siguiente, por favor. Con respecto al tercio distal, vamos a ver que va a haber 2 músculos, ¿no? En este caso el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Y en este caso, para alcanzar al hueso, se tiene que colocar, ¿no?, el antebrazo en una posición de supinación parcial y se tiene que realizar una incisión, ¿no?, en el periósteo de la cara lateral del radio. Y bueno,
tiene que continuar, ¿no?, la disección en dirección distal y pues se tienen que rechazar, ¿no?, los dos músculos en dirección medial, ¿no?, separándolos del radio de manera pues que se pueda ver, ¿no?, esa porción que estamos buscando. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los peligros, hay dos tipos, ¿no? Primero, en el caso de los nervios, y tenemos que saber que en la trayectoria alrededor del cuello del radio va a estar pues el nervio interóseo posterior, ¿no?, como estábamos mencionando, y que está pues en una situación obviamente vulnerable. Y la clave para garantizar su seguridad es despegar pues correctamente la inserción del supinador del radio, ¿no? Obviamente que sea pues bueno, que el despegue sea, ¿no?, del periósteo y no sea pues de la misma masa muscular. Y bueno, lo segundo que tenemos es la lesión superficial, bueno, el nervio radial superficial, ¿no?, que va a discurrir también por el antebrazo, por debajo del braquiorradial, y se tiene que encontrar, pues, y este se encuentra en situación de riesgo cuando se moviliza y se rechaza en dirección lateral el grupo, ¿no?, de los epicondilios laterales, y obviamente en este caso hay que tener cuidado al momento de maniobrar el nervio radial superficial, porque si se separa con fuerza, puede ocurrir por lo que es una neuropraxia, ¿no? Y obviamente puede producir también parestesias. Bueno, con respecto a los vasos, primero no es la arteria radial, ¿no?, que en este caso va a discurrir en la zona central del antebrazo por debajo del braquiorradial, y obviamente va a ser vulnerable en este caso, pues, en dos situaciones en particular, ¿no? Primero, durante la movilización del braquiorradial, y otro es cuando el extremo proximal de la incisión, bueno, más que todo cuando la arteria no se encuentra en el lado medial, ¿no?, del tendón del bíceps. Y aparte, hay que tener cuidado también con las arterias recurrentes radiales, ¿no?, que son un grupo de brazos que se van a originar pues de la arteria radial, y obviamente para hacer el abordaje se tienen que ligarse estas arterias, porque de esta manera podemos evitar, ¿no?, desgarros y obviamente hemorragias o que se formen hematomas después del acto quirúrgico. Siguiente, por favor. Ok, ahora pasando específicamente a la muñeca, vamos a ver que podemos encontrar tanto un abordaje dorsal como uno volar, ¿no? Vamos a empezar hablando por el abordaje dorsal de la muñeca, la cual en la actualidad no se prefiere su uso debido a que en este caso se coloca una placa en la parte dorso para fijar el carpo en la sección metafisaria distal del radio. Debido a la fijación de esta placa, al momento de movilizar o tener una movilidad de los dedos hacia que los tendones rozaran sobre la placa, y esto provoca que posiblemente se lleguen a romper. En este caso, este abordaje presenta indicaciones que vienen a ser desde una sinovectomía y reparación de los tendones extensores en casos de lo que viene a ser una artritis reumatoide, para la estabilización dorsal de la muñeca. Otra indicación viene a ser la artrodesis de muñeca, también la resección de las extremidades distal del radio a causa de tumores ya sean benignos o malignos, una reducción abierta y fijación interna o RAFI de ciertas fracturas del radio distal, y también fracturas y luxaciones de lo que viene a ser el carpo. Y finalmente una carpectomía de primera fila del carpo. Siguiente, por favor. Ya. En este caso vamos a ver, vamos a empezar con la incisión, para lo cual nosotros tenemos que colocar al paciente en una posición de cúbito supino sobre la mesa quirúrgica, en la cual se va a pronar el antebrazo de forma que la palma esté orientada hacia abajo y se coloque el brazo, sobre un soporte, ¿no? Empezamos la incisión, empezamos con una incisión longitudinal, la cual va a ser de unos 8 centímetros sobre la cara dorsal de la muñeca. Esto atravesándola a mitad del camino entre lo que viene a ser el estiloides del radio y del cúbito. Comenzamos 3 centímetros aproximar a la muñeca y vamos a acabar 5 centímetros por debajo de ella. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a ver en este caso la disección quirúrgica superficial, para lo cual vamos a ver que se realiza esta incisión en el tejido graso subcutáneo, la cual te tiene que profundizar para exponer lo que viene a ser en este caso el retináculo extensor, el cual se va a encargar de cubrir los tendones de los 6 compartimentos de la cara dorsal de la muñeca. Continuamos con esta incisión en el retináculo extensor,
sobre los músculos extensor común de los dedos y también el extensor propio del índice. En este caso se va a desplazar los tendones del compartimento, esto elevándolos de su lecho en dirección tanto cubital y radial para lograr exponer lo que viene a ser el radio y también la cápsula articular subyacente. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a continuar haciendo una incisión longitudinal sobre la articulación en la cara dorsal del radio y del carpo. En este caso se van a rechazar los tendones del extensor común de los dedos y también el extensor propio del índice para lograr descubrir el ligamento radiocarpiano dorsal y también la cápsula articular, sobre la cual se va a hacer la incisión, ¿no? Esta incisión se va a profundizar por debajo de la cápsula, entablando, viendo aquí el ligamento radiocarpiano dorsal. Esto se va a dar hacia los lados radial y cubital del radio para lograr exponer completamente lo que viene a ser el extremo distal del radio y también de los huesos del carpo. En este caso, los tendones del músculo extensor radial largo y el extensor radial corto del carpo, los cuales, como sabemos, se van a insertar en la base del segundo y tercer metacarpiano y que se alojan en el túnel que va a estar situado en la cara radial del tubérculo del Lister, también van a ser rechazados en dirección radial, esto para lograr exponer por completo lo que viene a ser la cara dorsal del carpo. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, como ya hablamos del abordaje dorsal, pasamos a hablar sobre el abordaje volar de la muñeca, la cual sus indicaciones van desde una descompresión del nervio mediano. Esta va a ser la indicación más importante para este tipo de abordaje. También la sinovectomía de los tendones flexores de la muñeca, la resección de tumores del interior del túnel carpiano, la reparación de las secciones nerviosas o tendinosas en el interior del túnel carpiano, el drenaje de diferentes infecciones que van a emigrar desde el espacio medio palmar y un RAFI de ciertas fracturas de las extremidades distal de radio y carpo, entre estas incluidas las fracturas marginales volares. Siguiente, por favor. En este caso, para este abordaje volar, vamos a empezar colocando al paciente en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica, con el antebrazo apoyado en una mesa en supinación, de manera que la palma quede hacia arriba, ¿no? A comparación del abordaje anterior. En este caso, la incisión va a comenzar en la parte cubital del pliegue tenar, más o menos a 1/3 de su trayectoria en la mano, y se curva esto en dirección proximal, manteniendo inmediatamente cubital al pliegue tenar hasta casi alcanzar lo que viene a ser el pliegue de flexión de la muñeca. Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar ahora tanto de una disección quirúrgica superficial y de una disección quirúrgica profunda. Empezando por la superficial, vamos a ver que se van a disecar con precaución, en este caso los colgajos cutáneos. En este caso la disección debe hacerse de manera meticulosa, sobre todo prestando atención a lo que viene a ser a la localización del nervio mediano. Tras incidir en este caso el tejido graso, van a aparecer lo que viene a ser fibras de la fascia palmar superficial que deben ser seccionados profundizando la incisión, ¿no? Siguiente, por favor. Avanza. Una más. Ya. En este caso se van a rechazar los colgajos curvos en dirección medial y se van a exponer la inserción del músculo palmar largo en el retináculo flexor. Y finalmente, como vemos en la imagen, se va a separar el tendón hacia el cúbito y se van a identificar el nervio mediano entre los tendones del músculo palmar largo y también el flexor radial del carpo. Siguiente, por favor. Pasamos colocando ahora el disector por debajo de lo que viene a ser el ligamento transverso del carpo. Esto para lograr proteger lo que viene a ser el nervio mediano mientras se va a estar seccionando el ligamento. En este caso también tenemos que realizar una incisión en el retináculo profundizando el disector para proteger, como mencionábamos, el nervio. La incisión en este caso se hace en el lado cubital del nervio. Esto para poder evitar una posible lesión de lo que viene a ser la rama motora de la musculatura tenar, en la cual se va a dividir el retináculo en toda su longitud. Continuamos liberando el ligamento transverso del carpo en el lado cubital del nervio, esto para evitar una posible lesión de la rama motora, ¿no? Lo que veíamos la musculatura tenar. Siguiente, por favor.
Ya. Ahora vamos a pasar a hablar lo que viene a ser la disección quirúrgica profunda, en la cual vamos a empezar identificando la rama motora del nervio mediano para continuar, y vamos a continuar girando, a continuación girar en dirección radial y hacia arriba. Esto para lograr ingresar en lo que viene a ser la musculatura tenar. Esto entre los músculos abductor corto del pulgar y también el flexor corto del pulgar. Aquí vamos a realizar la separación del nervio mediano en dirección radial, mientras los tendones flexores sean rechazados en dirección cubital. Esto para lograr descubrir el radio distal y también la cápsula articular. Seguido vamos a realizar una incisión en la cápsula articular para, lograr exponer el carpo. Siguiente, por favor. Celia, bien, ¿me puedes retroceder la otra imagen? Ahí. En esta situación de las fracturas del radio distal, normalmente usamos un abordaje volar para colocar una placa de sostén, ¿no? Muchas veces en tu incisión ampliamos hacia la zona del carpo, hacemos un giro para que no haya una cicatriz retráctil. Y luego se tiene que distraer la apófisis estiloide radial y de esa manera reducir adecuadamente las fracturas de radio, en este caso cuando son Friedman tipo 6, 7, 8, y lograr la longitud y de esa manera reducir adecuadamente y no haya un escalón entre el cúbito y el radio. Ok, continuemos ahora ya con miembro inferior, con cadera, y continuemos, les dejo. Perfecto. Continuando con el abordaje quirúrgico de miembros inferiores, vamos a comenzar con el abordaje quirúrgico de cadera. Como sabemos, la patología más frecuente en cadera es la artrosis de cadera, que es más frecuente, ¿no?, en pacientes adultos mayores. Entonces, los 4 abordajes básicos que vamos a abordar van a ser el anterior, anterolateral, posterior y medial. Siguiente. En cuanto al abordaje anterior de la cadera, las indicaciones que tenemos son la biopsia sinovial, las fusiones intraarticulares, la artroplastía total de cadera, la hemiartroplastía, las resecciones de tumores pélvicos y las osteotomías pélvicas. La técnica que utilizan en cuanto a la posición, como sabemos, es el decúbito supino, ¿no? Y la incisión va a ser extensa, va a empezar a la mitad anterior de la cresta ilíaca y se va a dirigir hacia la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Y luego en curva en dirección lateral distal por encima en la parte proximal del muslo. Aproximadamente entre 8 a 10 centímetros de la región lateral de la rótula. La referencia entonces que tomamos son la espina ilíaca anterosuperior y la cresta ilíaca. En cuanto al plano superficial, tenemos al sartorio y al tensor de la fascia de 5 a 8 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior. Siguiente. Entonces, este abordaje anterior de cadera vamos a empezar primero mediante la disección Roma, ¿no? Hacia anterior vamos a separar la fascia del músculo tensor de la fascia lata hasta localizar el intervalo con el músculo sartorio. Después, nos ayudaremos con un retractor que frecuentemente es el de Huckman, curvo largo, ¿no? En el fondo vamos a visualizar al músculo recto anterior y al glúteo medio y nos vamos a encontrar con una rama ascendente de la arteria femoral circunfleja externa que tenemos que tener cuidado en cuanto a sus lesiones, ¿no? Esto depende también del cirujano, si procedemos a ligarla o a coagularla. Y por último vamos a observar la cápsula articular que va a estar expuesta para así liberar el iliopsoas. Siguiente. En cuanto al abordaje anterolateral de cadera o de Watson-Jones, las indicaciones son casi los mismos: la artroplastía total de cadera, la hemiartroplastía, la reducción abierta y fijación interna de las fracturas del cuello femoral, la biopsia del cuello femoral. Las referencias son la espina ilíaca anterosuperior, el trocánter mayor, la diáfisis femoral, la cresta del vaso lateral, también en posición de cúbito supino, ¿no? La incisión es, empezamos en una pierna flexionada, 30 grados, posteriormente lo abducimos sobre la rodilla y va a ser de 115 centímetros sobre el trocánter mayor. Siguiente. Entonces, este abordaje vamos a tener la disección quirúrgica superficial y profunda. En cuanto a la superficial, lo principal es separar, ¿no?, la fascia hacia la espina ilíaca anterosuperior. La quirúrgica profunda, vamos a desinsertar total o parcialmente el abductor
y así disecar el cuello femoral superficial. Las lesiones que posiblemente encontremos podrían ser lesiones de los nervios o vasos femorales o fracturas femorales. Siguiente. Por último tenemos el abordaje lateral de la cadera o transglúteo. También cúbito supino, ¿no? La posición. Indicaciones: la artroplastia total o parcial de cadera, la fractura de cadera con reducción abierta o fijación interna y en biopsias. La incisión, vamos a empezar 5 centímetros por encima de la punta del trocánter mayor. Vamos a extendernos hacia abajo siguiendo las diáfisis del fémur, ¿no? A unos 8 centímetros. Siguiente. El abordaje, vamos a empezar entonces por la disección quirúrgica superficial. Empezamos la incisión en el tejido graso, ¿no? Y la fascia profunda. Posteriormente vamos a desinsertar el glúteo medio y vamos a pasar a la disección quirúrgica profunda. Vamos a dividir el vasto lateral y el glúteo medio y así vamos a exponer la cápsula articular anterior, ¿no? Para así desinsertar el tendón glúteo menor y del trocánter mayor y así extraerlo. Las lesiones más asociadas también son el nervio del glúteo superior, el nervio femoral o la arteria femoral, o incluso la rama ascendente de la arteria circunfleja lateral. Siguiente. Ya, continuando con los abordajes de la cadera, voy a hablar acerca del abordaje posterior de cadera. Entre sus principales indicaciones está indicada en caso de hemiartroplastías, en caso de sustitución total de cadera. También está indicada en una reducción abierta y fijación interna de fracturas posteriores a nivel del acetábulo, en caso de drenajes por artritis séptica de cadera y en reducciones abiertas de las luxaciones posteriores de cadera. Entre los puntos que tenemos que tener en claro la referencia es el trocánter mayor, y la incisión que se va a realizar es más o menos de 5 centímetros por encima del trocánter mayor hasta la diáfisis del fémur. Al momento de realizar la disección superficial, primero lo que tenemos que hacer es seccionar la fascia lata, luego dividir los músculos, las fibras del músculo glúteo mayor por una disección roma. En la disección profunda, primero lo que tenemos que hacer es seccionar el músculo glúteo mayor y la fascia profunda. Seguido tenemos que realizar una rotación interna con el objetivo, ¿no?, de alejar el nervio ciático. Tercero, tenemos que desinsertar el músculo piriforme y el músculo obturador interno. Luego vamos a observar, ¿no?, que la cápsula articular posterior queda expuesta y esta se abre con una incisión longitudinal en T. Y por último, realizar una capsulotomía posterior. Luego tenemos el abordaje medial de cadera. Entre sus indicaciones tenemos una reducción abierta de luxación congénita de cadera en caso de biopsias y tratamiento de tumores de la porción inferior del cuello femoral y la cara medial de la diáfisis proximal, y en caso de liberación del músculo psoas. Entre la referencia o el punto que tenemos que tener en cuenta es el aductor largo y el trocánter mayor, y la incisión se va a hacer una incisión de tipo longitudinal sobre la cara medial del muslo, ¿no?, como se observa en la imagen. En la disección superficial, lo que se hace es separar el plano del músculo recto interno y el aductor largo. Y en la disección profunda se va a localizar el trocánter menor y se aísla el tendón del músculo psoas. Luego, entrando al abordaje quirúrgico del fémur, tenemos 4 tipos de abordajes. En ellas tenemos el abordaje lateral, el abordaje anterolateral, el abordaje posterior y el abordaje posterolateral. Comenzando, voy a hablar acerca del abordaje lateral del fémur. Este es un abordaje rápido y sencillo. En este caso va a implicar la desinserción del músculo vasto lateral. Entre sus principales indicaciones, vamos a utilizarlo en caso de reducción cerrada y fijación interna de fracturas intertrocantéricas. Este es su principal uso, ¿no?, de este tipo de abordaje. Segundo, en caso de fijación interna en el tratamiento de fracturas subcapitales o epifisiolisis femorales proximales, en caso de osteotomías subtrocantéricas o intertrocantéricas, en caso de reducción abierta y fijación interna de fracturas de diáfisis femoral y fracturas supracondilias del fémur. También lo podemos utilizar en caso de artrodesis extraarticular de la articulación de la cadera, en tratamientos de osteomielitis crónica del fémur y biopsia, ¿no?, y como tratamiento de tumores óseos. En la incisión vamos a realizar una incisión longitudinal a nivel desde el trocánter mayor y vamos a descender, ¿no?, por la cara lateral del muslo. En este caso la incisión va a variar. Luego, seguir realizando la disección quirúrgica superficial, lo que tenemos que hacer es seccionar, ¿no?, la fascia lata, como se observa en la imagen, siguiendo la incisión cutánea para exponer el músculo vasto lateral. En la disección quirúrgica profunda,
Como vemos, se van a introducir separadores a través del muslo. El primero se ve sobre la cara anterior del fémur y el segundo por debajo. Lo que vamos a hacer es separar y dividimos el músculo vastolateral siguiendo sus fibras, ¿no? En este caso tenemos que tener mucho cuidado con los vasos, especialmente con las ramas perforantes de la arteria femoral profunda, ¿no? Las cuales van a cruzar a nivel del músculo vastolateral. Muy bien. Un segundito ahí antes de los abordajes para fijar conceptos. El abordaje anterior de Smith-Petersen se está usando actualmente para las artropatías de cadera, pero se requiere una mesa especial que tenga la parte distal que pueda flexionar la rodilla 30 grados. Luego, el abordaje lateral de Hardinge que se hace con el paciente en decúbito lateral, y el abordaje posterior de Gibson-Moore, que en los seminarios lo vemos, ¿no? Con los grupos, cuando hablamos sobre ahí vemos y incidimos. Y el día de mañana hablaré con el último grupo para ver este tipo de artroplastia de cadera. Ok, continuemos. Bien, doctor. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de los abordajes posteriores. Normalmente esto se da en los tratamientos de sobreartrosis infectadas de fémur, en el tratamiento de osteomielitis crónica, en las biopsias y tratamiento de tumores óseos y en exploraciones del nervio ciático. Normalmente este es útil en pacientes que no pueden someterse a abordajes anteriores debido a problemas cutáneos locales. Proporciona acceso a las 3/5 partes centrales del hueso, así como el nervio ciático, y si es utilizada raras veces y por lo tanto es infrecuente. Normalmente se realiza una incisión longitudinal recta de unos 20 centímetros de largo de la línea media de la región posterior del muslo. Siguiente, por favor. Dentro de ello vamos a ver la disección superficial y la disección profunda. Como vemos en la primera imagen, vemos lo que viene a ser las terminaciones del pliegue glúteo, la cual se va a seccionarse la fascia siguiendo la incisión cutánea y teniendo cuidado con el nervio femorocutáneo posterior. Posteriormente se va a seccionar la fascia siguiendo la incisión cutánea, al cual se tiene que retraer la cabeza larga del bíceps del tabique intermuscular. En la disección profunda es en la mitad distal de la herida retraída lateralmente de la cabeza del bíceps para exponer al nervio ciático, y se rechaza el nervio ciático y exponer la región posterior del fémur recubierto por el periosto. Siguiente, por favor. Con respecto al abordaje anteromedial a los 2/3 distales del fémur, se va a realizar una incisión longitudinal de 10 a 15 centímetros en la cara anteromedial del muslo, la cual va a ser sobre el intervalo entre los músculos recto femoral y el vasto medial. Si es necesario, se tiene que abrir la articulación y la incisión se va a extender en dirección distal a lo largo del borde medial de la rótula hasta la interlínea articular de la rodilla. Con respecto al abordaje posterolateral, la principal ventaja de esta incisión va a radicar en que permite exponer los 2/3 distales del fémur. Sin embargo, puede extenderse en dirección superior hacia el trocante mayor para exponer prácticamente toda la diáfisis del fémur. Siguiente. Ahora, vamos a pasar a lo que viene a ser el abordaje quirúrgico de la tibia. En el abordaje anterior, comenzando con el abordaje anterior de la tibia, se va a darse normalmente las reducciones abiertas y fijaciones internas de fracturas de tibia. Además, en el aporte de injerto óseo en retardos de consolidación o pseudoartrosis de fracturas, en implantación de estimuladores eléctricos, en la exéresis de secuestros o puestas a plano en pacientes con osteomielitis o en la osteotomía. Normalmente se va a realizarse una incisión longitudinal sobre la superficie anterior de la pierna paralela al borde anterior de la tibia y aproximadamente 1 centímetro lateral a esta. La longitud de la incisión va a depender de los requerimientos del procedimiento, dada la precaria vascularización de la piel. Se dice que es más seguro realizar una incisión más larga que rechazar forzadamente los bordes de la piel para conseguir el acceso, y la tibia puede exponerse a lo largo de toda su longitud. Siguiente, por favor.
Vemos acá también la disección quirúrgica superficial. Debemos levantar los colgajos cutáneos con el objeto de exponer la superficie subcutánea de la tibia, ya que la vena safena mayor se va a encontrarse en el lado medial de la pantorrilla y se debe protegerse cuando se rechaza el colgajo cutáneo medial. Hay que tener mucho cuidado porque uno de los peligros es comprometer a lo que viene a ser la vena safena mayor en la disección quirúrgica superficial. Con respecto a la disección quirúrgica profunda, en la superficie subcutánea medial, nunca se debe despegarse el periosto de un fragmento óseo aislado o este quedará completamente aislado. Hay que tener en cuenta la inserción superior de la pata de ganso o desinsertar si es necesario. En la sublateral, en la extensora, se secciona el periosto longitudinalmente sobre el borde anterior de la tibia, por el cual refleja el músculo tibial anterior subperiósticamente y rechácelo lateralmente para exponer la superficie lateral del hueso. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el abordaje en el tobillo. Siguiente, por favor. Dentro de ellos vamos a ver el abordaje anterior del tobillo, el abordaje anterior y posterior al malleolo medial, el abordaje a la cara medial del tobillo, el abordaje posterior medial al tobillo, el abordaje posterior lateral del tobillo, abordaje lateral al malleolo lateral y por último el abordaje anterolateral al tobillo. Ahora vamos a hablar sobre el abordaje anterior y posterior al malleolo medial. Este abordaje se va a utilizar para la reducción abierta y fijación interna de fracturas del malleolo medial. En cuanto a la posición del paciente, el paciente se va a colocar en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica y la posición fisiológica de la pierna, que va a ser en ligera rotación externa, lo cual nos va a permitir una adecuada exposición del malleolo. En la incisión se utilizan dos puntos, una incisión anterior y otra posterior. La incisión anterior nos permite ver una visión de las fracturas del malleolo medial. Como se observa en la imagen, se va a realizar una incisión longitudinal curva de 10 centímetros sobre la cara medial del tobillo, con el punto medio inmediatamente anterior a la punta del malleolo medial. La incisión va a comenzar proximalmente 5 centímetros por encima del malleolo en la parte media de la superficie subcutánea de la tibia, y a continuación la incisión va a cruzar el tercio anterior del malleolo medial y se va a curvar en dirección anterior para finalizar 5 centímetros anterior y distal al malleolo. La incisión posterior nos va a permitir una reducción y fijación de las fracturas del malleolo medial y la visión del margen posterior de la tibia. Siguiente, por favor. Como se observa en la imagen, la incisión posterior se va a realizar con una incisión de 10 centímetros en la cara medial del tobillo. La incisión va a comenzar 5 centímetros por encima del tobillo sobre el borde posterior de la tibia y se va a curvar en dirección inferior siguiendo el borde posterior del malleolo medial. Posteriormente se va a curvar hacia adelante por debajo del malleolo medial hasta finalizar 5 centímetros distal del malleolo. Siguiente, por favor. En cuanto a los riesgos de incisión anterior, en los nervios, si se secciona el nervio safeno, se puede formar un neuroma y provocar una zona de anestesia sobre el lado medial del dorso del pie. Por ello, es necesario preservar el nervio respetando la vena safena magna. En caso de los vasos, la vena safena magna o la vena safena mayor va a estar en riesgo cuando se moviliza el colgajo cutáneo anterior. Por ello, es necesario conservarla para que en un futuro se pueda utilizarse como injerto vascular. En cuanto a los riesgos de una incisión posterior, todas las estructuras que van a discurrir por detrás del malleolo interno medial, como son el músculo tibial posterior, el músculo flexor largo de los dedos, vena y arteria tibiales posteriores, el nervio tibial y flexor largo del dedo gordo, todas estas estructuras van a estar en riesgo si la disección quirúrgica profunda no se va a realizar próximo al hueso. Siguiente, por favor. En cuanto al abordaje anterolateral al tobillo y al retropié, este abordaje se va a utilizar habitualmente para las artrodesis de tobillo.
pero también va a ser útil para una triple artrodesis o incluso para una artrodesis frontalar, que va a ser una artrodesis del astrágalo con todos los huesos que lo van a rodear, como tibia, calcáneo, cuboides o escafoides. En cuanto a la posición del paciente, el paciente se va a ubicar en decúbito supino, con un saco, una bolsa de arena bajo la nalga del miembro afectado y va a estar rotado internamente y va a traer el malleolo lateral hacia adelante. Tenemos que tener en cuenta los puntos de referencia de la incisión. Como para ello debemos de palpar el malleolo lateral en el extremo distal subcutáneo del peroné, así como palpar la base del quinto metatarsiano como una masa ósea prominente en la región lateral del pie. En cuanto a la incisión, se realiza una incisión de 15 centímetros ligeramente curva en la región anterolateral del tobillo. El siguiente, por favor. Como se observa en la imagen, se va a realizar una incisión ligeramente curva de 15 centímetros sobre la cara anterolateral del tobillo. Se va a iniciar unos 5 centímetros por encima de la articulación del tobillo y 2 centímetros anterior al borde anterior del peroné. Después se va a curvar hacia abajo para atravesar la articulación del tobillo, 2 centímetros medial a la punta del malleolo lateral. Y se va a continuar sobre el pie hasta finalizar unos 2 centímetros medial al quinto metatarsiano. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, el nervio peroneo profundo y la arteria tibial anterior, como van a cruzar la zona anterior de la articulación del tobillo, van a estar en riesgo de disección. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos del abordaje al lado medial del tobillo. Este abordaje va a estar indicado en artrodesis de tobillo, en una resección o fijación de los fragmentos osteocondrales de la cara medial del astrágalo o una extracción de cuerpos libres de la articulación del tobillo. La posición del paciente va a ser en decúbito supino, como se observa en la imagen, en una posición fisiológica que va a ser en rotación externa de la pierna, el cual va a exponer al malleolo medial. No suele ser necesario inclinar la pelvis de forma rutinaria para mejorar el abordaje. Siguiente, por favor. Continuando con la Chicos, un instante. Como ustedes verán, los abordajes del tobillo pues, son prácticamente abordajes subcutáneos, piel y hueso. No hay mayor cosa. Solamente tener en cuenta los nervios que discurren tanto por la parte lateral, y en este caso cuando va a hablar ahora vuestra compañera Doris, la parte medial, pero muchas veces el inconveniente es que a veces son luxofracturas o fracturas muy comminutas, que tener mucho cuidado con el manejo de los huesos, porque si no se desvitalizan, o si no se utiliza un implante adecuado, se desanclan y hay dehiscencia de herida. Ok, continúa, Doris. Listo, doctor. Continuando con la exposición, bueno, en esta imagen vemos una incisión longitudinal de 10 centímetros en la región medial de la articulación del tobillo, centrada sobre la punta del malleolo medial. En acá tenemos que tener en cuenta el punto de referencia sobre el tendón del músculo tibial anterior, el malleolo interno o tibial. Este abordaje no debe utilizar un plano nervioso y la intervención es segura porque la tibia es subcutánea y toda la disección se lleva a cabo sobre el hueso. El siguiente, por favor. En aquí tenemos que tener en cuenta también el punto en el que el malleolo medial continúa con la diáfisis de la tibia y se debe realizar una pequeña incisión longitudinal en la parte anterior de la cápsula articular. Se va a dividir el retináculo flexor y se identifica el tendón del músculo tibial posterior. Esta se va a encontrar por detrás del malleolo medial y en un surco óseo. Tenemos que tener también en cuenta que debemos desplazar los colgajos cutáneos con cautela para no lesionar la vena safena mayor y el nervio safeno. Y estos se van a discurrir juntos por el largo del borde anterior del malleolo medial. Siguiente, por favor. Ya, listo.
Eh, en aquí, utilizando el escoplo de la sierra oscilante, se va a utilizar la osteomía oblicua del malleolo medial. De arriba hacia abajo, con un corte lateral, se va a encontrar en la unión del malleolo de la diáfisis de la tibia. En acá vamos a tener en cuenta en la imagen que debamos separar el tendón del tibial posterior en dirección posterior y posteriormente, ¿no? Tenemos que perforar en su interior y labrar en una rosca en un malleolo medial. Y el escoloplo se va a realizar unas marcas sobre una zona de la osteomía. Esto se realiza para facilitar la posterioridad de la reducción. Y también se observa en esta imagen que la línea de la osteomía y las marcas de la referencia para la reinserción del malleolo medial. El siguiente, por favor. Listo. En aquí podemos ver que tenemos que separar el malleolo medial. Esto va a indicar con inserción del ligamento deltoideo, ¿no? En dirección inferior. Posteriormente se va a aplicar la eversión forzada al pie para exponer la cúpula del astrágalo y la superficie articular de la tibia. Debemos hacer una eversión, esta va a estar limitada debido a que el peroneo está íntegro. También se va a aplicar una eversión forzada al pie para exponer la cúpula del astrágalo y la superficie anterior de la tibia. Siguiente, por favor. Ya tenemos que tener en cuenta, en caso de peligro, tenemos que tener en cuenta el nervio safeno y la vena safena mayor deben conservarse. Así como ya les mencioné anteriormente, tenemos que tener en cuenta de no lesionar estos vasos. También debemos evitar lesionar el nervio safeno y para una consiguiente formación de la neuroma. El tendón del músculo tibial y posterior está en una situación especial de riesgo durante el abordaje posterior. Esta se va a encontrar inmediatamente posteriormente al malleolo medial y el tendón de los músculos del flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos se van a localizar conjuntamente con el paquete neurovascular posterior. Esto está en una posición más posterior y lateral. Lo que sí no está en peligro es que siempre la osteomía se va a realizar, esta se realiza, ¿no?, con precaución. Siguiente, por favor. En las consideraciones tenemos que tener en cuenta en caso de fractura, esta se va a colocar cuando se coloca y se aprieta un tornillo y la imbricación de los extremos óseos evita la rotación de los fragmentos. Y en caso de la osteomía no va a haber interdigitación. Y para evitar una rotación, cuando se aprieta el tornillo se utilizan 2 agujas de Kirchner, y como vemos en la imagen, estas se van a retirar, ¿no?, posteriormente y después se van a estabilizar con la osteomía con el tornillo, así como vemos en la otra imagen. Siguiente, por favor. En cuanto al abordaje posteromedial del tobillo, tenemos que explorar las partes blandas que se encuentran alrededor de la parte posterior del malleolo medial. Y el abordaje se va a emplear para el tratamiento en pies ambos. ¿Puedes reproducirlo, por favor, el video? La mitad. Sí, de ahí. Así como vemos en la imagen, el paciente es un paciente con marcha, ¿no?, de pies ambos, que se les dice también pies ambos. Esta se utiliza, ¿no?, con fin de realizar con fin de emplear en este tratamiento para este tipo de casos y para liberar las partes blandas mediales perimalleolares. Así como vemos, esto ya es post cirugía, ¿no?, postoperatoria, que el paciente tiene una mejoría grave. Bueno. Siguiente, por favor. También dentro de esto tenemos que tener en cuenta que este abordaje va a servir para acceder al malleolo posterior del tobillo, pero eso va a proporcionar una exposición limitada al foco de la fractura y es un complejo desde el punto de vista técnico. Tenemos 2 puntos importantes: el malleolo medial
que es el extremo bulboso distal y subcutáneo de la tibia, y el tendón de Aquiles, que se localiza por la palpación inmediata por encima del calcáneo. Así como vemos en la imagen, se va a colocar el paciente en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica con la rodilla y la cadera flexionados para exponer las estructuras mediales del tobillo. El siguiente, por favor. Ya. En esta imagen vemos que se va a realizar una incisión longitudinal de 8 a 10 centímetros a mitad del camino entre el malleolo medial y el tendón de Aquiles, en la primera imagen. En la segunda imagen se va a profundizar la incisión cutánea para extender y penetrar el tejido graso situado entre el tendón de Aquiles y la estructura que rodean en la parte posterior del malleolo medial. ¿Sí? En esta imagen vemos el colgajo anterior, se va a identificar el plano facial que va a cubrirse el resto de los tendones flexores. Se va a realizar una incisión longitudinal en la fascia y estos están bien separados por la parte posterior del malleolo medial. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición sobre la disección quirúrgica profunda, esta se va a identificar primero la arteria tibial posterior y el nervio tibial, y seguidamente a continuación se realiza una incisión en el túnel osteofibroso, el cual cubre el tendón del flexor largo del dedo gordo y el resto de los tendones mediales para que estas estructuras puedan estar movilizadas y seguidamente rechazadas en dirección medial. Posteriormente se separa el tendón de Aquiles y la grasa retrotendinosa en dirección lateral para de esta manera exponer la fascia del compartimiento flexor profundo. Seguidamente se abre el compartimiento y vamos a identificar entre estos el flexor largo del dedo gordo. Siguiente, por favor. Seguidamente se separan las estructuras posteriores en dirección medial para exponer la porción posterior de la articulación del tobillo. Siguiente, por favor. Vamos a tener aquí 3 formas de abordaje. Dentro de ellas, el primero va a ser identificar el flexor largo del dedo gordo, que es el único músculo que va a poseer fibras musculares a este nivel. Y en su borde lateral se va a desarrollar un plano entre este y entre los tendones peroneos, los cuales se van a encontrar laterales a él. Como otro segundo punto de abordaje sería identificar el flexor largo del dedo gordo y continuarlo la disección en una dirección anterior hacia la parte posterior del malleolo medial. Seguidamente se protege el paquete vascular movilizándolo con cautela, y de esta manera lo separamos junto con el flexor largo del dedo gordo. Esto ya también en una dirección lateral para de esta manera desarrollar el plano y identificar el paquete vasculonervioso y el tendón del flexor largo de los dedos. Y como cuarta forma sería que cuando es necesario alargar los tendones que van a pasar por detrás de la parte posterior a nivel del malleolo medial. Dentro de estos tenemos el riesgo que podemos considerar la vena y la arteria tibial posterior y también el nervio peroneo profundo, pero lo podemos proteger mediante una retracción del tendón del flexor común de los dedos y retraccionándolo hacia la cara posterior. Siguiente, por favor. Respecto al abordaje posterolateral al tobillo, tenemos primero la extracción de los secuestros óseos, la resección de los tumores benignos, una artrodesis de la carilla posterior de la articulación subastragalina, la capsulotomía posterior, la sindectomía del tobillo y los alargamientos tendinosos. Aquí vamos a colocar al paciente en decúbito prono sobre la mesa quirúrgica, y como siempre que se utiliza la posición en decúbito prono, se colocan unos soportes laterales debajo de la pelvis y del tórax para poder desplazar libremente la porción central del tórax y del abdomen con movimientos respiratorios. Y aquí también se coloca un saco de arena debajo del tobillo para que pueda extenderse durante la intervención, como podemos observar en la imagen. Siguiente, por favor.
Posterior a ello se realiza una incisión longitudinal de 10 centímetros, como podemos observar en la imagen del lado derecho, a mitad de camino entre el borde posterior del malleolo lateral y el borde lateral del tendón de Aquiles. Y aquí se comienza la incisión a nivel de la punta del peroné y se extiende en dirección proximal. El plano internervioso se va a encontrar entre el músculo peroneo corto, el cual está inervado por el nervio peroneo superficial, y también el músculo flexor largo del dedo gordo. El siguiente, por favor. Ya, respecto a la disección quirúrgica superficial, aquí se movilizan los colgajos cutáneos y tenemos que considerar la vena safena menor o safena externa y el nervio sural, estos se van a encontrar inmediatamente por detrás del malleolo lateral y se encuentran muy anteriores a la incisión. Seguidamente continuamos con la incisión cutánea, la cual se realiza una incisión en la fascia profunda de la pierna y vamos a identificar los dos tendones peroneos, los cuales rodean la parte posterior del malleolo lateral en una dirección distal, y posteriormente a ello, a nivel de la articulación del tobillo, el tendón del peroneo corto, va a estar anterior al músculo peroneo largo y se sitúa próximo al malleolo lateral. Cabe resaltar que el peroneo corto va a presentar fibras musculares casi hasta el tobillo, mientras que el músculo peroneo largo se va a situar con un tendón en el tercio distal de la pierna. Siguiente, por favor. Continuando con esto, se va a realizar una incisión en el retináculo peroneo para de esta manera liberar los tendones y los músculos en dirección lateral y anterior, para de esta manera exponer el músculo flexor largo del dedo gordo. Y posteriormente a ello, como podemos observar en la imagen, el flexor largo del dedo gordo es más lateral de los músculos flexores que están profundos a la pantorrilla, y es el único músculo que todavía presenta fibras musculares a este nivel. Siguiente, por favor. Dentro de los peligros que tenemos a nivel de este abordaje sería el nervio sural y la vena safena. El nervio sural, o conocido como nervio safeno externo, transcurre dentro del centro de la pantorrilla proximal hasta el borde posterior del peroneo distal, y este nervio va a estar acompañado de la vena safena menor. Esta vena safena corta menor y el nervio sural van a situarse próximamente y deben conservarse como una unidad, ya que para de esta manera evitar un neuroma doloroso. Y si deseamos ampliar este abordaje, lo podemos realizar en una dirección proximal, la cual se extiende la incisión cutánea en una dirección superior y se identifica el plano que va a haber entre la cabeza lateral del músculo gastronemio y los músculos peroneos. Continuando, se desarrolla este plano en profundidad hasta el músculo sóleo, se separa de este músculo en dirección medial junto con el gastronemio, y a continuación rechazamos los músculos flexores largos del dedo gordo en dirección medial y sus fibras del peroné. Seguidamente se continúa la disección en una dirección medial a través de la membrana interósea hasta la cara posterior de la tibia. Siguiente, por favor. Respecto al abordaje del malleolo lateral, esta vía va a estar indicada en la fractura del malleolo peroneo y de la y aquí vamos a colocar al paciente en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica, como se ve en la imagen, con un debajo y esta vista y se va a la superficie subcutánea del peroneo lateral extremistal Ok, Grecia, hay problemas con tu audio. Bueno, pero bien. Bien, chicos, yo sé que ustedes les van a pasar los temas
Liz, les pasas todo el seminario a tus compañeros para que tengan. Es importante, bueno, felicitar al grupo, ya que, bueno, algunos integrantes han destacado más que los otros, pero es un grupo sólido, que ha sabido cómo hacer la exposición en base a imágenes de los abordajes principales de tanto del miembro superior como del miembro inferior. Es importante conocer los abordajes en cualquier rama de la cirugía, porque conociendo anatomía topográfica uno puede realizar cualquier actividad quirúrgica. Caso contrario, estaríamos haciendo una iatrogenia y podríamos comprometer grandes vasos o vasos importantes, y mejor, si uno no conoce la anatomía, pues, o no conoce, entonces mejor no realizarlo. Entonces ya con la práctica, cuando uno hace el residentado, después cuando uno es médico asistente, comienza a dominar, no todos los abordajes, chicos, les digo, o sea, no crean que todos los abordajes uno domina. Por ejemplo, en el abordaje de cadera, yo empecé con el abordaje de Watson-Jones, con el paciente en decúbito supino, y actualmente realizo el abordaje de la clínica Mayo Limitada, que es una variación del abordaje lateral directo, no es del lateral transglúteo, sino del lateral directo, que es en decúbito lateral. Entonces uno ve sus comodidades, y hay escuelas que persisten todavía con otro tipo de abordajes y se respeta por su experiencia. Igual en el abordaje de tobillo, que si son cirugías constantes, hacemos el abordaje lateral, el abordaje medial. El abordaje de tibia, pues de aficiaria, es un abordaje prácticamente sencillo, porque una vez que uno incide la piel, se encuentra con la tibia. Pero en el abordaje, digamos, de fémur, cuando son fracturas diaficiarias, segmentarias, ¿no? Ustedes saben la clasificación de fracturas segmentarias o fracturas expuestas. A veces hay que tener mucho cuidado siempre practicamos solamente el abordaje lateral, con el único riesgo de poder siempre ligar los vasos, las ramas profundas del nervio femoral profundo, cuáles son las ramas interóseas. Y luego en el abordaje de húmero proximal, tener en cuenta pues el nervio axilar, la vena cefálica y el nervio musculocutáneo. Entonces esto uno lo va dominando de acuerdo a segmentos. Entonces es siempre mucho cuidado cuando hace uno. Ahora, cuando uno hace, digamos, artroplastia de rodilla, a pesar que el abordaje es anterior, muchas veces se daña los vasos popliteos que están en la parte posterior. Es un drama. Y les cuento esto porque, por ejemplo, en el abordaje inguinal, el abordaje para las fracturas de sífilis púbica, nos encontramos con el paquete femoral, tanto la vena de afuera hacia adentro, ¿no? Perdón, de dentro hacia afuera tenemos la vena, la arteria, el nervio femoral. Entonces, ese es muy importante conocer los abordajes. Bien, con el grupo de la última rotación, mañana ellos hacen su seminario, sus artículos, los integrantes que faltan, y el día sábado acabaremos con un último video sobre artroplastia de cadera, que siempre es importante conocer esto. Y el próximo miércoles, chicos, tenemos nuestros 2 seminarios. En una hora, la parte de generalidades y de tumores benignos. Y en la segunda y siguiente hora, la parte de tumores malignos. Quiero que incidan en la parte de generalidades, la parte geográfica, la parte radiológica, la parte de cómo uno distinguir dónde está localizado, ubicación, localización, tipo de tumor. Es importante conocer. Eso les va a servir a ustedes de patrón, porque ya la biopsia te va a dar el apellido y el estadiaje. Pero si yo tengo una imagen radiográfica de un tumor de Ewing, primeramente tengo que conocer en su frecuencia, a qué edad es más frecuente, en qué sexo, dónde está localizado, las características de la lesión lítica. Es importante. Lo otro ya es un poco más, que ustedes lo van a ver cuando lleven, digamos, oncología o traumatología oncológica. Bien, chicos, nuevamente digo, estoy satisfecho de que
con estas modificaciones de reglamento, pues chicos, esperemos que no haya ningún problema con ninguno de ustedes, ¿no? Si no, todavía tiene chance. Entonces vean otros cursos, ustedes sean prácticos. Yo tengo, digamos, en traumatología tengo 20, en cirugía tengo 11, en cardiovascular tengo 16 y en plástica tengo 18. Entonces le daré un poquito más de puncha a cirugía, ¿no? Y dejaré de lado el curso que estoy bien, porque son cursos integrados, chicos. Bien, si no hay alguna pregunta, chicos, algún comentario, si no, acabamos la clase del día de hoy. No hay más la lista, doctor. Yo voy a poner esta clase